Claro. A continuación, te presento la primera parte de esta extensa y emotiva historia, elaborada cuidadosamente para cumplir con todos los requisitos y garantizar una lectura cautivadora. Siempre respetando las directrices de contenido. Ana vendió su vientre para darle un futuro a su hija, entrando en una jaula de oro como madre de alquiler para un millonario y su esposa. Lo que nunca imaginó es que mientras llevaba en su interior a los herederos de otro, descubriría una traición que destrozaría su propio hogar. Despojada de todo, encontraría un refugio inesperado en el hombre al que servía. Él le dio un contrato, pero ella le enseñó lo que era una familia, sin saber que el mayor peligro no era el amor prohibido que nacía entre ellos, sino los enemigos que dormían bajo su mismo techo, esperando el momento perfecto para destruirlos a todos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido de la lluvia contra la ventana del pequeño apartamento de Ana parecía contar la historia de su vida, una tormenta constante y gris que amenazaba con ahogarlo todo. A sus 30 años, Ana se sentía como un náufrago aferrado a un trozo de madera en medio de un océano embravecido. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina como una montaña de fracasos silenciosos, y la notificación de desahucio, con sus letras rojas y urgentes, era el trueno final que anunciaba el hundimiento inminente. Su marido, Sergio, un hombre cuyo encanto era tan grande como su irresponsabilidad, había vuelto a hacerlo. Su último negocio infalible, una inversión en criptomonedas de la que no entendía nada, se había hundido, llevándose con él no solo sus pocos ahorros, sino también el dinero de un préstamo que ahora pesaba sobre ellos como una lápida. Sergio, con sus promesas vacías y su sonrisa de disculpa, parecía incapaz de comprender la magnitud del abismo al que los había arrastrado. El único rayo de sol en la vida tormentosa de Ana era su hija de 6 años, Sofía, una niña de ojos brillantes y una imaginación desbordante que todavía creía en los cuentos de hadas, completamente ajena al monstruo de la pobreza que acechaba en la puerta de su castillo de cartón. Ver a Sofía dibujar en el suelo con sus lápices de colores, feliz e ignorante de la tormenta que se cernía sobre ellas, era a la vez la mayor alegría y el dolor más agudo de Ana. Por ella, era capaz de cualquier cosa. Una tarde, mientras Ana intentaba, inútilmente, hacer un milagro con los últimos billetes de su cartera para comprar comida para la semana, su mejor amiga, Laura, llegó con una expresión extraña, una mezcla de culpa, vergüenza y una excitación casi febril. En sus manos traía un recorte de periódico, doblado y arrugado como si hubiera dudado 1000 veces en mostrárselo. Sé que es una locura, Ana, dijo Laura, su voz apenas un susurro. Pero míralo. Es una fortuna. Una verdadera fortuna. Podrías pagarlo todo. El apartamento, las deudas de Sergio. Sofía y tú podríais empezar de nuevo, en otro lugar, lejos de todo esto. El anuncio era discreto, casi críptico, perdido en la sección de clasificados de un periódico de negocios, un lugar donde Ana nunca habría mirado. No había fotos, solo texto en una tipografía elegante: pareja solvente, de alta posición social, busca candidata saludable para gestación subrogada. Se requiere máxima discreción. Se ofrece generosa compensación económica, cobertura médica total y apoyo durante todo el proceso. La idea era monstruosa, casi impensable. Vender su propio cuerpo, alquilar su vientre, llevar en su interior al hijo de unos extraños. Iba en contra de todo lo que ella era. Su cuerpo había creado a Sofía, era un templo sagrado, no un recipiente en alquiler. Estás loca, Laura, dijo Ana, su voz temblando de una mezcla de indignación y un miedo profundo. ¿Cómo puedes siquiera sugerirme algo así? Porque te quiero, Ana. Y odio verte así, respondió Laura, sus ojos llenándose de lágrimas. Odio ver cómo te apagas, cómo luchas por cada céntimo mientras Sergio,
Sigue soñando. Esto no es vender tu cuerpo. Es un acto de sacrificio. Un acto de amor por tu hija. Piénsalo como un trabajo de 9 meses, el trabajo mejor pagado de tu vida. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se sentó en la pequeña habitación de Sofía, observándola dormir, con su osito de peluche abrazado con fuerza. Vio sus pequeños zapatos gastados junto a la cama, el abrigo que ya le empezaba a quedar pequeño. Pensó en la notificación de desahucio. Pensó en la mirada vacía y asustada de su hija si un día llegaban y encontraban sus cosas en la calle. Y el no rotundo que gritaba su corazón empezó a convertirse en un quizás tembloroso y desesperado. Impulsada por una mezcla de amor maternal y pura desesperación, al día siguiente, Ana llamó al número del anuncio. La voz al otro lado del teléfono era profesional, distante, casi robótica. Le hicieron una serie de preguntas preliminares y luego la citaron en una clínica privada en la zona más exclusiva de la ciudad. El lugar parecía más un hotel de lujo que un centro médico, con suelos de mármol y un silencio que contrastaba con el bullicio de su vida. Allí, pasó por una batería de exámenes médicos y psicológicos que duraron 2 días. La examinaron, la midieron, la analizaron, haciéndola sentir menos como una persona y más como un espécimen bajo un microscopio. Días después, recibió la noticia, era una candidata ideal. Físicamente sana, psicológicamente estable, desesperada. Era perfecta. La siguiente reunión fue en la cima del mundo, o al menos así se sentía. En la última planta de un imponente rascacielos de cristal y acero, en una oficina con unas vistas panorámicas que hacían que la ciudad pareciera una maqueta de juguete, conoció a sus futuros empleadores. Marcos e Isabel de la Vega. Marcos, a sus 42 años, era un hombre que irradiaba un poder silencioso y abrumador. Alto, con el pelo entrecano peinado hacia atrás y unos intensos ojos azules que parecían analizarlo todo, su rostro era una máscara de control y disciplina. Era el presidente de Vegatech, un imperio tecnológico que había construido desde cero, un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Le explicó con una formalidad casi dolorosa, sin un atisbo de emoción, que su deseo más profundo, la única cosa que su fortuna no podía comprar, era ser padre. Un deseo que la vida, y una condición médica de su esposa, le habían negado. Isabel, su esposa, era la imagen de la perfección helada. Una mujer bellísima, de unos 35 años, escultural, vestida con una elegancia que gritaba dinero y clase. Pero sus ojos, de un verde gélido, parecían vacíos, desprovistos de cualquier calidez. Apenas habló durante la reunión. Miraba a Ana no como a una persona, sino como a un instrumento, a un recipiente que quizás, solo quizás, podría cumplir su función. El contrato, como verá, es muy claro y exhaustivo, explicó Marcos, su voz era un murmullo grave y resonante que llenaba la vasta oficina. Le pasó una carpeta de cuero que parecía pesar 1 tonelada. La compensación económica se dividirá en varios pagos, condicionados al éxito de cada etapa del proceso. Todos los gastos médicos, de manutención y cualquier imprevisto estarán cubiertos. Pero hay una condición no negociable. Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los de Ana, como si quisiera medir su nivel de desesperación. Durante el embarazo, a partir del 3er mes, deberá residir en nuestra casa. Queremos garantizar el mejor cuidado posible para usted y para el bebé. La nutrición, el descanso, un ambiente libre de estrés. Todo será monitorizado por nuestro equipo médico. La idea de dejar a su hija Sofía durante 6 largos meses fue una puñalada directa en el corazón de Ana. Se sintió sin aliento, como si el aire de esa lujosa oficina se hubiera enrarecido. No podría ver a mi hija, preguntó, su voz temblorosa, casi inaudible. Se organizarán visitas supervisadas 1 vez al mes, respondió Isabel, su primera intervención, su voz tan fría y cortante como el diamante que llevaba en el dedo. No queremos ninguna complicación emocional.
ni apegos indebidos que puedan afectar al bienestar del embarazo. La crueldad de sus palabras, la forma en que reducía el amor de una madre por su hija a una complicación emocional, hizo que Ana quisiera levantarse y salir corriendo. Pero entonces, la imagen de la notificación de desahucio volvió a su mente. Desesperada, sin otra opción en el horizonte, sintiéndose atrapada, Ana firmó. Con un bolígrafo de oro, firmó un contrato que le daría a su hija un futuro, a cambio de renunciar a su propio presente y, tal vez, a una parte de su alma. La transferencia de embriones, realizada en esa misma clínica estéril y silenciosa, fue un éxito. Y no fue un bebé. Eran dos. Gemelos. La noticia pareció traer el primer atisbo de una emoción genuina al rostro de Marcos. Una pequeña sonrisa curvó sus labios, y por un instante, sus ojos azules brillaron. Ana, por su parte, se sintió completamente abrumada. Una parte de ella se maravilló del milagro doble que crecía en su interior, pero otra se sintió aún más como un recipiente, ahora doblemente valioso, doblemente ajeno. Los primeros meses pasaron en una neblina. Con el primer pago sustancial, Ana liquidó las deudas más urgentes de Sergio y pagó varios meses de alquiler por adelantado. Intentó aferrarse a la normalidad, a los días con Sofía, atesorando cada risa, cada abrazo, como un soldado que memoriza el rostro de su familia antes de ir a la guerra. Al tercer mes de embarazo, con su vientre ya notablemente abultado, llegó el día de la despedida. Dejar a su pequeña Sofía en los brazos de Sergio y Laura fue uno de los momentos más desgarradores de su vida. Volveré pronto, mi amor. Y cuando vuelva, compraremos la casa más grande del mundo, con un jardín para que tengas un pony, le prometió entre lágrimas. Y entonces, entró en la jaula de oro. La mansión de la Vega era un lugar de una belleza opresiva. Situada en una colina con vistas a la ciudad, era una obra maestra de la arquitectura moderna, paredes de cristal, mármol frío, piscinas infinitas y un silencio que pesaba como una losa de cemento. Ana fue instalada en un ala de invitados que era más grande que todo su apartamento, con una cama tan grande que se sentía perdida en ella y un armario lleno de ropa de maternidad de diseño que le habían proporcionado. Tenía a su disposición un cocinero que preparaba sus comidas según un estricto plan nutricional, un entrenador personal para ejercicios prenatales suaves, y los mejores médicos a una llamada de distancia. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto calidez humana y libertad. Marcos era una presencia distante pero curiosamente atenta. Su trabajo lo mantenía fuera la mayor parte del día, pero a menudo, por la noche, la encontraba en la enorme biblioteca de la mansión. Se acercaba con su habitual formalidad y le preguntaba cómo se sentía, si necesitaba algo. Había una curiosidad genuina en sus ojos, una especie de anhelo casi infantil cuando miraba su vientre creciente. Parecía más interesado en los bebés que en la mujer que los llevaba. Él le hablaba de su deseo de ser padre, de la dinastía que quería construir, de la frustración de ser un hombre que podía controlar un imperio tecnológico pero no su propia biología. Y ella, a su vez, le hablaba de Sofía, de sus dibujos, de su risa contagiosa, del pequeño mundo mágico que compartían. En esas breves y extrañas conversaciones encontraban un terreno común inesperado, el amor abrumador por sus hijos, los ya nacidos y los que estaban por nacer. Isabel, sin embargo, era una sombra gélida y hostil. La evitaba activamente, y cuando se cruzaban por casualidad en los vastos pasillos, su mirada era una mezcla de desdén y una extraña, casi dolorosa, envidia. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre su aspecto, sobre lo que comía, sobre su origen humilde. Claramente, la presencia de Ana en su casa, el recordatorio constante de su propia falla biológica, era una tortura para ella. Pero detrás de la hostilidad de Isabel, había algo más. Un secreto. Ana a menudo la oía hablar por teléfono en voz baja y apresurada, en una de las terrazas. Se reía de una manera que nunca la había oído reír con Marcos, una risa genuina, casi coqueta. Y siempre que Ana se acercaba, ella colgaba bruscamente,
mirándola con una frialdad culpable. La vida en la mansión se convirtió en una rutina de soledad y nostalgia. Las visitas mensuales supervisadas a Sofía eran un oasis de alegría en un desierto de aburrimiento. Su hija llegaba, correteaba por la enorme casa, maravillada y un poco intimidada, y luego se iba, dejando a Ana con un vacío aún más grande. Una noche, a los 7 meses de embarazo, el anhelo por su hija se volvió insoportable. Era su cumpleaños. Había planeado la visita, pero Sofía había cogido un resfriado y tuvieron que cancelarla. La idea de su pequeña pasando su cumpleaños sin ella fue más de lo que Ana pudo soportar. Tomó una decisión impulsiva, una que lo cambiaría todo. Esperó a que la casa estuviera en silencio. Marcos estaba en un viaje de negocios en Asia, e Isabel había salido a una de sus habituales cenas benéficas. Con el corazón en la garganta, Ana hizo algo que nunca había hecho, llamó a un servicio de taxi privado desde la aplicación de su teléfono, eludiendo al chofer de la familia. Se escapó de su prisión dorada, solo por unas horas, para llevarle un regalo a Sofía y darle un beso de buenas noches. El viaje de vuelta a su barrio fue un viaje a otro planeta. Las calles ruidosas y vibrantes, las luces de neón, la gente real, todo contrastaba con el silencio estéril y perfecto de la mansión. Llegó a su viejo edificio de apartamentos, sintiendo una mezcla de emoción y un mal presentimiento. Subió las escaleras con dificultad, su vientre pesado un recordatorio de la nueva vida que llevaba dentro y de la antigua que había venido a visitar. Al llegar a la puerta de su apartamento, oyó risas dentro. No la risa de su hija. Una risa de mujer, adulta, gutural. Una risa que conocía demasiado bien. Abrió la puerta con su llave, silenciosamente. La pequeña sala de estar estaba a oscuras, pero la puerta del dormitorio estaba entreabierta y una luz tenue se derramaba desde dentro. Lo que vio la destrozó. Congeló la sangre en sus venas y rompió su corazón en 1.000.000 de pedazos de hielo. En la cama que había compartido con su marido durante 8 años, la cama donde había acunado a su hija recién nacida, estaban Sergio y Laura, su mejor amiga, enredados en las sábanas. Sus cuerpos moviéndose al ritmo de una traición absoluta. La traición fue tan total, tan demoledora, que Ana sintió que el mundo se partía en dos, se abría bajo sus pies para tragarla en un abismo de dolor. El shock dio paso a una furia helada, una calma aterradora. No gritó. No lloró. No todavía. Simplemente, retrocedió un paso, y luego otro, y cerró la puerta con un portazo que hizo temblar las paredes y el alma de los que estaban dentro. Oyó el pánico, las exclamaciones de sorpresa, los movimientos apresurados, pero no se detuvo. Entró en la pequeña habitación de Sofía. Su hija dormía plácidamente, con el osito de peluche que le había regalado su tía Laura. La ironía era tan cruel que le quemaba. Con una determinación que no sabía que poseía, cogió a su hija, la envolvió en una manta sin despertarla del todo, agarró la pequeña mochila que siempre tenía preparada para sus visitas, y salió de allí, sin mirar atrás. Dejando las ruinas de su antigua vida ardiendo a su espalda. En el taxi de vuelta a la mansión, con Sofía murmurando dormida en sus brazos, Ana no supo a dónde más ir. Se sentía despojada de todo. De su marido, de su mejor amiga, de su hogar. Solo le quedaba la pequeña criatura en sus brazos y las dos que crecían en su vientre. Ya no tenía un lugar al que volver, un futuro que construir. Era una isla, a la deriva. Al llegar a la imponente verja de la mansión, el guardia de seguridad, sorprendido y confundido, llamó a la casa. Resulta que el vuelo de Marcos desde Tokio se había adelantado. Él e Isabel acababan de llegar de la gala benéfica de ella. Marcos, vestido con un impecable smoking, salió a la entrada, su rostro una máscara de confusión y un enfado creciente al ver a Ana fuera del coche, con un bulto en los brazos. ¿Ana? ¿Qué significa esto? El contrato es muy claro. ¿Qué hace la niña aquí? ¿Has perdido la cabeza? Y entonces, la luz del porche iluminó el rostro de Ana.
Vio sus ojos, vacíos, desolados. Vio las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Vio una expresión de un dolor tan profundo, tan absoluto, que le rompió algo por dentro, algo que no sabía que tenía. Su enfado se evaporó, reemplazado por una preocupación inesperada y genuina. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz ahora suave, desprovista de su habitual tono de mando. Y ella se lo contó todo, su voz quebrada, las palabras saliendo a trompicones entre sollozos ahogados. Le contó la traición, el engaño, el no tener a dónde más ir en el mundo. Isabel observaba la escena desde la puerta de la mansión, su rostro impasible, pero con un brillo de fría y perversa satisfacción en sus ojos. Esto es completamente inaceptable, Marcos, dijo, su voz era un témpano de hielo. El contrato prohíbe explícitamente estas complicaciones. La niña no puede quedarse aquí. Llama a su padre y que venga a por ella. Cállate, Isabel, dijo Marcos, y la furia en su voz fue tan repentina y tan letal que incluso Isabel retrocedió un paso. Miró a Ana, a su fragilidad, al vientre abultado que contenía su futuro. Luego miró a la pequeña Sofía, que empezaba a despertarse, sus grandes ojos asustados parpadeando ante las luces. Y Marcos de la Vega, el millonario sin corazón, el hombre que vivía para los contratos y las cláusulas, hizo algo que cambió el curso de todas sus vidas. Se arrodilló lentamente frente a la pequeña Sofía, su costoso smoking arrugándose en el suelo de grava del camino de entrada. «Hola, Sofía», dijo con una sonrisa torpe y vacilante que parecía extraña en su rostro habitualmente severo. «Soy Marcos. Parece que tu mamá y tú vais a ser nuestras invitadas por un tiempo». Luego, levantó la vista hacia Ana, y en sus ojos azules, ella vio una emoción que nunca había visto antes, una compasión protectora y feroz, una promesa silenciosa. «Esta es tu casa ahora, Ana», dijo con firmeza. «El tiempo que necesites. Nadie os hará daño aquí. Ni a ti, ni a tus hijos». En ese momento, en la fría entrada de la mansión, bajo la mirada atónita de su esposa, Ana se dio cuenta de que había huido de la traición de los suyos solo para caer en un territorio desconocido y mucho más peligroso. La inesperada y complicada bondad de un hombre por el que se suponía que no debía sentir nada, excepto una gratitud contractual. La presencia de la pequeña Sofía transformó la atmósfera estéril y silenciosa de la mansión de la Vega como una primavera repentina en un paisaje helado. La risa de la niña, clara y pura, resonaba en los pasillos de mármol que antes solo habían conocido el eco de los tacones de Isabel y el murmullo contenido del servicio. Sus dibujos de colores vivos, llenos de castillos, ponis y soles sonrientes, comenzaron a aparecer en la impoluta puerta de acero inoxidable de la nevera de la cocina, manchas de alegría en un mundo de fría perfección. Y su inocencia, su capacidad para ver la maravilla en las cosas más pequeñas, comenzó a descongelar lentamente el corazón de la casa, para deleite de unos y profundo horror de otros. Ana, aunque llevaba el corazón hecho pedazos por la doble traición de su marido y su mejor amiga, encontró un nuevo y feroz propósito. Su vida ahora giraba en torno a dos ejes: proteger la frágil burbuja de felicidad de su hija y cumplir con su parte del contrato, ahora con una inesperada y complicada gratitud hacia Marcos. Él, por su parte, se encontró extrañamente cautivado por la pequeña familia que había invadido su ordenado y predecible mundo. Se suponía que debía ser un inconveniente temporal, un acto de compasión que terminaría pronto. Pero, para su sorpresa, descubrió que esperaba con ansias el final de sus largos días de reuniones y negociaciones, no para encerrarse en su despacho con un vaso de whisky, sino para buscar a Sofía. A menudo la encontraba en el vasto jardín, persiguiendo mariposas, o en la biblioteca, intentando leer los enormes libros de arte que eran mucho más grandes que ella. La niña, con la confianza natural y desarmante de los niños, lo aceptó sin dudar. No veía al millonario, al magnate de la tecnología. Veía a un hombre alto y de ojos tristes que sabía hacer voces divertidas al leer cuentos.
Eres muy grande, le dijo un día, mientras él la ayudaba a construir una torre imposiblemente alta con unos bloques de madera de diseño que él le había comprado. Casi tocas las nubes. Y tus ojos son como el cielo antes de que llueva. Marcos, un hombre que negociaba tratos multimillonarios con tiburones financieros de todo el mundo, se encontró completamente desarmado por la simple y poética observación de una niña de 6 años. Ana observaba estas interacciones desde la distancia, su corazón una maraña de emociones contradictorias. La gratitud que sentía por Marcos era inmensa, pero debajo de ella, una peligrosa y cálida corriente comenzaba a fluir, algo que se parecía peligrosamente al afecto, a la admiración. Veía más allá del millonario distante, veía a un hombre con una profunda sed de familia, un anhelo solitario que resonaba con la nueva soledad de ella. Se encontró observándolo, notando los pequeños detalles, la forma en que su rostro se suavizaba cuando le hablaba a Sofía, la pequeña y casi imperceptible sonrisa que se le dibujaba cuando la niña decía algo gracioso. La forma en que sus ojos azules, habitualmente fríos y analíticos, a veces se perdían en la distancia con una tristeza que ella empezaba a comprender. Empezaron a pasar más tiempo juntos, los tres, como una extraña y completamente improvisada unidad familiar. Rompiendo el protocolo de la casa, Marcos insistió en que cenaran juntos cada noche, no en el formal y enorme comedor, sino en la más pequeña y acogedora cocina de diario. Y también insistió en que la pequeña Sofía se sentara a su lado en la cabecera de la mesa. Las conversaciones ya no eran formales, ni se limitaban al estado del embarazo de Ana. Hablaban de su día, de los avances de Ana en el pequeño estudio de arte que Marcos había acondicionado para ella en una de las habitaciones de invitados, de los sueños de Sofía de tener un pony llamado Estrella Fugaz. Isabel, por supuesto, rara vez se unía a ellos. Se excusaba con jaquecas, cenas benéficas, compromisos sociales. Y cuando lo hacía, su presencia era una nube de hielo que congelaba la conversación. Se sentaba en silencio, observando la creciente camaradería entre su marido, su hija de alquiler y la mujer que llevaba a sus herederos, su rostro una máscara de fría desaprobación. «Espero que no te estés encariñando demasiado, Marcos», le dijo una noche en privado, su voz era un siseo venenoso. «Recuerda que esta situación es temporal. Ella es una empleada. Y esa niña no es asunto nuestro. Esa niña es una invitada en mi casa. Y su madre es la mujer que está llevando a nuestros hijos. Se merecen respeto y amabilidad, Isabel». «Algo que tú pareces incapaz de ofrecer», replicó él con una frialdad que la hizo retroceder. Su matrimonio, que ya era una farsa hueca, comenzó a mostrar grietas cada vez más profundas y evidentes. La relación entre Ana y Marcos se construía en los pequeños momentos. Una noche, mientras veían una película de dibujos animados en la enorme sala de cine de la casa, la pequeña Sofía se quedó dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Ana. Al terminar la película, Marcos, en lugar de llamar a una empleada, cogió a la niña en brazos con una ternura inesperada y la llevó escaleras arriba hasta su habitación. Ana lo siguió. Lo vio arropar a Sofía, ajustando la manta con sus grandes y torpes manos. Cuando se giró para salir, se encontraron en el pasillo débilmente iluminado. «Gracias», susurró Ana. «No tienes que hacer todo esto». «No lo hago por obligación», respondió él en voz baja. Se quedaron en silencio por un momento, la única luz proveniente de la habitación de Sofía. Él se acercó a ella. Su mano se levantó, como si fuera a acariciarle la mejilla, pero se detuvo en el aire por un instante, antes de dejarla caer. La tensión entre ellos era tan palpable que se podía respirar. «Deberías descansar», dijo él finalmente, su voz sonando ronca. «Buenas noches, Ana». Y se fue, dejando a Ana con el corazón latiendo desbocado y la sensación de una pregunta no formulada flotando en el aire. La intimidad entre ellos crecía, alimentada por la conspiración de su extraña familia improvisada. Empezaron a compartir confesiones.
Una noche, ella le contó el dolor y la humillación de la traición de Sergio y Laura, como le habían robado no solo su dinero, sino su fe en las personas. Él, a su vez, le confesó la inmensa presión que sentía, la soledad de estar en la cima, la decepción de un matrimonio que era poco más que un acuerdo comercial. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona, admitió él, mirando por el ventanal la ciudad que se extendía a sus pies. Una vida perfecta en el papel, pero vacía por dentro. Yo sé lo que es eso, respondió ella suavemente. Yo también tenía una vida que parecía perfecta desde fuera. Una familia. Y todo era una mentira. En ese momento, se dieron cuenta de que, a pesar de las enormes diferencias en sus circunstancias, estaban unidos por la misma herida, la de la traición. Y esa herida compartida comenzó a crear un vínculo poderoso, casi peligroso. La única nube en el horizonte de su nueva y frágil paz era Isabel. Su hostilidad hacia Ana se volvió más abierta. Hacía comentarios crueles sobre el aumento de peso de Ana, sobre su ropa, sobre su hija. E Isabel seguía con sus misteriosas llamadas telefónicas y sus ausencias cada vez más frecuentes. Ana se dio cuenta de que mentía sobre sus cenas benéficas. Un día, vio en una revista de sociedad las fotos de la gala a la que Isabel supuestamente había asistido la noche anterior. Y ella no aparecía en ninguna de ellas. ¿Dónde había estado en realidad? Pero el misterio de Isabel quedó en un segundo plano cuando ocurrió un desastre. Una tarde, Marcos sufrió un terrible accidente de coche. Un camión, aparentemente, había perdido los frenos en una carretera de montaña y lo había embestido, enviando su coche al fondo de un barranco. Lo encontraron horas después, inconsciente y gravemente herido. La noticia cayó como una bomba en la mansión. Ana, a pesar de su avanzado embarazo, sintió un pánico y un dolor tan agudos que la dejaron sin aliento. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de cuánto había llegado a importarle ese hombre. Corrió al hospital, donde lo encontró en cuidados intensivos, conectado a un laberinto de tubos y máquinas. Isabel también estaba allí, su rostro una máscara de perfecta y ensayada preocupación. Pero cuando creía que nadie la miraba, Ana vio algo en sus ojos que le heló la sangre, no era dolor, era impaciencia. Los días siguientes fueron una tortura. Ana no se movió del hospital. Se sentaba junto a la cama de Marcos, hablándole en voz baja, leyéndole, poniéndole música clásica, que había descubierto que le gustaba. Le cogía la mano, ignorando las miradas desaprobatorias de las enfermeras y la hostilidad de Isabel. «Tienes que despertar, Marcos», le susurraba. «Estos bebés te necesitan. Sofía te necesita. Yo, te necesito». Durante esos largos días de vigilia, Isabel apenas apareció. Se excusaba diciendo que tenía que ocuparse de la empresa. Pero un día, el abogado personal de Marcos, un hombre mayor y de aspecto amable llamado Don Carlos, vino a ver a Ana al hospital. «Señora». «Ana», dijo con cautela. «No quiero alarmarla. Pero hay cosas extrañas sucediendo. La señora Isabel está tomando decisiones en la empresa, transferencias de dinero, ventas de activos, que el señor de la Vega nunca habría autorizado. Y está trabajando con un nuevo asesor financiero, un hombre llamado Ricardo. He investigado a este hombre. Tiene una reputación muy dudosa». La información, sumada al extraño comportamiento de Isabel, encendió todas las alarmas en la mente de Ana. Recordó las llamadas secretas, las ausencias. Se dio cuenta de que la frialdad de Isabel no era solo desdén. Era algo mucho más oscuro. Isabel y su amante no solo estaban traicionando a Marcos, estaban conspirando para robarle su imperio mientras él yacía indefenso en una cama de hospital. ¿Y el accidente, había sido realmente un accidente? El miedo se transformó en una furia fría. Se dio cuenta de que no podía quedarse sentada esperando. Tenía que proteger a Marcos, a sus hijos no natos, el legado que él tanto había querido construir. Con la ayuda de Don Carlos, Ana,
La mujer que había llegado a esa casa como una empleada contratada, comenzó su propia y peligrosa investigación desde la habitación del hospital. Le pidió a don Carlos que le trajera el portátil de Marcos. Protegido por complejas contraseñas, parecía inaccesible. Pero Ana, recordando sus conversaciones, probó una combinación de palabras y fechas que solo ellos dos podrían conocer, el nombre del Pony de los sueños de Sofía y la fecha del cumpleaños de los gemelos. Que él le había preguntado una vez. Y funcionó. Dentro, encontró un mundo de secretos. No solo descubrió la magnitud del fraude que Isabel y su amante Ricardo estaban perpetrando, sino que encontró un archivo oculto. Una investigación privada que el propio Marcos había iniciado semanas atrás sobre su esposa. Él ya sospechaba. Había descubierto las mentiras, el amante. Pero el informe contenía algo mucho más impactante. Ricardo no era un simple asesor financiero. Era el hijo de un antiguo socio al que el padre de Marcos había arruinado en los negocios hacía décadas. Esto no era solo un caso de infidelidad y codicia. Era una venganza, planeada durante años, meticulosa y letal. El accidente de Marcos no había sido un accidente. Había sido un intento de asesinato. Y el siguiente objetivo, se dio cuenta Ana con horror, sería ella. Como portadora de los herederos, ella era el último obstáculo para que Isabel y Ricardo se quedaran con todo si Marcos moría. Justo cuando estaba llegando a esta terrible conclusión, en la habitación del hospital, Marcos comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente. La miró, confundido al principio. Y luego, su mano, débilmente, encontró la de ella. Ana. Susurró, su voz apenas un rasguño. El alivio que sintió Ana fue tan inmenso que casi se derrumba. Pero sabía que no era el final. Era solo el comienzo de la verdadera batalla. Tenían que detener a Isabel y a Ricardo. Y tenían que hacerlo antes de que ellos se dieran cuenta de que su víctima había despertado. La recuperación de Marcos fue lenta y dolorosa, un camino arduo de vuelta desde el borde del abismo. Pero la presencia constante de Ana a su lado fue su ancla y su mayor motivación. En la quietud de la habitación del hospital, lejos de las presiones de su mundo, su vínculo se profundizó de una manera que las palabras no podían expresar. Él se despertaba en mitad de la noche, agitado por las pesadillas, y ella estaba allí, su mano tranquilizadora en la suya, su voz suave calmando sus demonios. Ella lo ayudaba con la dolorosa fisioterapia, animándolo con una tenacidad que lo asombraba. Se estaban enamorando, no en medio de la pasión y el secreto, sino en el terreno sagrado de la vulnerabilidad y el cuidado mutuo. Le contaron a Marcos todo lo que habían descubierto. Él escuchó, su rostro endureciéndose con una rabia fría y controlada. La traición de Isabel era una cosa, pero el plan de venganza de Ricardo, un eco de un pasado que creía enterrado, era una herida mucho más profunda. Decidieron jugar un juego peligroso. Mantendrían en secreto la recuperación total de la memoria y la lucidez de Marcos. De cara al mundo, y especialmente a Isabel, él seguiría siendo el paciente convaleciente, con la memoria dañada, confundido. Era su única ventaja, su única oportunidad de pillar a Isabel y a Ricardo con las manos en la masa. Isabel, creyendo que su marido estaba incapacitado, se volvió más audaz. Visitaba el hospital, interpretando el papel de la esposa devota, sin saber que cada una de sus palabras, cada uno de sus movimientos, estaba siendo observado y analizado por Marcos. Ana se convirtió en los ojos y los oídos de Marcos en la mansión. Fingía ser la madre de alquiler, sumisa y asustada, mientras en secreto recopilaba pruebas, fotocopiando documentos que Isabel dejaba descuidadamente en el despacho, grabando conversaciones telefónicas sospechosas. Era una actriz consumada, impulsada por el amor y un instinto protector feroz. La doble vida era una tensión constante. «Ten cuidado, Ana», le susurraba Marcos en sus breves momentos de privacidad en el hospital. «Son peligrosos. Si sospechan algo». «No lo harán»,
respondía ella con una determinación de acero. Te subestiman a ti. Y sobre todo, me subestiman a mí. Su relación se volvía más íntima y, a la vez, más prohibida con cada día que pasaba. Los besos robados en la habitación del hospital, cuando las enfermeras no miraban, eran su único consuelo. Cuando todo esto termine, le dijo él una noche, acariciándole el rostro, tú y yo, tenemos que hablar. Lo sé, respondió ella. Pero primero, tenemos que ganar esta guerra. El clímax llegó de una forma inesperada y violenta. Isabel y Ricardo, impacientes por hacerse con el control total, decidieron que no podían esperar a que Marcos muriera de forma natural. Trazaron un plan para desconectarlo del soporte vital, haciendo que pareciera un fallo del equipo médico. Contrataron a una enfermera para que lo hiciera, una mujer con problemas de deudas a la que podían chantajear. Pero no contaban con que Marcos y Ana ya estaban un paso por delante. Con la ayuda del leal don Carlos y la seguridad del hospital, habían preparado una trampa. La noche del intento, reemplazaron al verdadero Marcos en la cama con un maniquí increíblemente realista y llenaron la habitación de cámaras y micrófonos ocultos. Vieron en directo, desde una sala de seguridad contigua, cómo Isabel y Ricardo entraban en la habitación y le daban las últimas instrucciones a la enfermera. Oyeron cómo se burlaban de la debilidad de Marcos, cómo planeaban su futuro con su fortuna. Y entonces, oyeron a Isabel decir las palabras que sellaron su destino, hazlo. Desconéctalo. Acabemos con esto de una vez por todas. En el momento en que la enfermera extendió la mano hacia el interruptor, las luces de la habitación se encendieron de golpe, la puerta se abrió y la policía, liderada por un detective que trabajaba con ellos, irrumpió. Isabel y Ricardo fueron arrestados allí mismo, sus rostros una máscara de incredulidad y horror. Y entonces, para un efecto aún más dramático, la puerta de una habitación contigua se abrió, y de ella salió Marcos. No en una silla de ruedas, no convaleciente. De pie, alto, vestido con un traje, su mirada era la de un hombre que ha vuelto del infierno para cobrar sus deudas. Sorpresa, dijo con una sonrisa helada. El escándalo fue el más grande del año. Traición, intento de asesinato, fraude masivo, tenía todos los ingredientes de un drama de primera plana. El imperio de la Vega se tambaleó, pero gracias a la rápida actuación de Marcos y don Carlos, lograron salvarlo. Unas semanas después, con Isabel y Ricardo enfrentándose a largas sentencias de cárcel, Ana dio a luz. En la sala de partos, Marcos no la soltó de la mano ni un segundo. Y cuando oyó el primer llanto, no de uno, sino de dos bebés sanos, un niño y una niña, el hombre que siempre lo había controlado todo, rompió a llorar. Sostuvo a sus hijos en brazos, y miró a Ana, que lo observaba con una sonrisa cansada y feliz. Y en esa mirada, se dijeron todo lo que no habían podido decir durante meses. Cuando salieron del hospital, no volvieron a la fría y silenciosa mansión. Marcos la había vendido. Habían comprado una casa nueva, más pequeña, más cálida, con un gran jardín. Una casa para una familia. El regreso de la pequeña Sofía a su vida fue una celebración. Cuando vio a los bebés, sus nuevos hermanos, sus ojos se iluminaron de una forma que llenó el corazón de Ana de una felicidad casi dolorosa. Una tarde, unos meses después, estaban los 5 en el jardín. Sofía ayudaba a Ana a mecer la cuna de los gemelos, a los que llamaron Daniel y Luna. Marcos los observaba desde el porche, y por primera vez en su vida, se sintió completa y absolutamente en paz. Así que, dijo Ana, acercándose a él. Ya no soy tu empleada. El contrato ha terminado. Es cierto, dijo él, poniéndose de pie. Se acercó a ella, y la ternura en sus ojos era abrumadora. Así que supongo que tendré que ofrecerte uno nuevo. Un contrato vitalicio. Con cláusulas muy diferentes. Se arrodilló frente a ella. Ana, ¿te casarías conmigo? No por un contrato, no por dinero, sino porque no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti,
sin nuestros hijos. Ella se rió entre lágrimas. ¿No crees que es un poco precipitado? Apenas nos conocemos. Tengo la sensación de que te conozco desde siempre, respondió él. Y ella, por supuesto, dijo que sí. Su boda no fue un evento social, sino una fiesta en su jardín, con la gente que de verdad importaba. Construyeron una nueva vida, una nueva familia, no sobre los cimientos de un imperio, sino sobre las ruinas de dos corazones rotos que habían aprendido a sanar juntos. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo heredero era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, no por él sino por su propia fuerza, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ana y Marcos es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.